El Afrika Korps de Putin, el Frente Africano de la guerra en Ucrania, colonizadora o libertadora. Hola a todos, esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Por petición de los mecenas de Bellum Artis, os hago este programa en esta ventana de oportunidad sobre el Afrika Korps de Putin, el nombre que recibe todo el panorama de unidades militares, PMCs, asesores, geólogos y también todo tipo de operarios que desplegó en su momento la PMC Wagner en África y que ahora ha sido nacionalizada, podemos decir así, por el gobierno de Moscú. Vamos a hablar del Afrika Korps. Para ello, vamos a empezar con una oferta de empleo ya publicada en diciembre del año 2023. Esto os lo digo porque mucha gente está hablando de este nombre, Afrika Korps, como algo nuevo, novedoso, que aparece de repente, pero ya se lleva fraguando el nombre de manera, digamos, coloquial o de manera no informal por parte de los mercenarios de Wagner y de otras compañías como Patriot o Redut desde ya el 2020. El nombre Afrika Korps, a todos, si lo ponemos con K, nos viene claramente un origen muy de la Segunda Guerra Mundial y seguro que muy de eso que no se puede decir aquí, que si no te desmonetizan el programa. Esto viniendo de estos dos hombres que no ocultan, uno de ellos, su amor, ¿no?, por el mundo de las esvásticas y símbolos SS, que sería uno de los dos fundadores de la Wagner. Estoy poniendo la foto. Cosas del directo, ¿verdad? Si antes lo... El fundador militar de la Wagner no fue Prigozhin, sino este hombre, que es un conocido neonazi ruso que tiene dos símbolos de las SS tatuados en su cuello. Os lo voy a poner ahora para que lo veáis. Aquí lo tenéis, porque aunque me cueste la desmonetización, es importante saber que Dmitry Utkin, el fundador militar de la Wagner, es un claro ejemplo del nazi ruso. No hace falta ir a Ucrania a buscar nazis, ya tienen ellos de fabricación propia. Y este hombre, junto con Prigozhin, dan lugar a una compañía militar privada que desde el 2015 es, digamos, una herramienta del poder del Kremlin, pero de forma, digamos, lo suficientemente alejada de la burocracia y alejada, sobre todo, de la legalidad, que puede el gobierno ruso hacer una negación plausible de todos los abusos que llevan cometiendo en los países a los que son enviados por los contratos que firman de seguridad a cambio de materias primas, que así el gobierno ruso no se hacía culpable o podía decir que él no tiene nada que ver con lo que hace una compañía rusa de seguridad. Este fundador, Utkin, es el responsable del nombre Wagner. Y qué cosa más rara que sus sucesores, ¿no?, los trabajadores de la Wagner, crean posteriormente un grupo que se llama Afrika Korps, ¿no? Las coincidencias existen. Hay gente que dice que no tiene nada que ver con este término, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Pues vamos a empezar a hablar qué es esto del Afrika Korps. Sabéis todos que desde la Wagnerada, Prigozhin pasa a un exilio en África. Os voy a poner un vídeo de ese momento. Todos recordaréis este vídeo de Prigozhin en África, hablando de su futuro en África, el papel que iba a tener la Wagner, pero al poco de este vídeo hace un viaje de vuelta a la Rodina y misteriosamente es el único avión civil que en toda la guerra es derribado en fuego amigo en toda Rusia. Blanco y en botella, siempre le llamaron leche, aunque ahora algunos lo quieran llamar horchata, pero no es tan blanca. Lo digo porque nadie volvió a investigar la muerte de Prigozhin, pero este momento, ese vídeo que os acabo de poner, es sus memorias de África, ¿no? Es decir, ese momento final en el que tras la Wagnerada
y llegar a negociar con el gobierno del Kremlin un perdón para sus hombres. Algunos de ellos fueron enviados a Bielorrusia, donde se había hecho ese campamento para 5.000 miembros de la compañía Wagner, que iban a ser convertidos en asesores del gobierno bielorruso hasta que el propio gobierno de Bielorrusia, temiendo por su futuro, decidió invitarles a volver a Rusia. Y gran parte de ellos se unieron al ejército ruso como fuerzas de asalto, es decir, unidades destinadas a una corta vida porque son los que se enfrentan frontalmente contra las defensas ucranianas. Los sobrevivientes de Wagner, o los que mejor relación tendrían con el gobierno del Kremlin, fueron enviados a África, donde siguieron con su misión, ya no una misión privada de una compañía fundada, que todos sabemos que detrás estaba el GRU, sino casi como una herramienta política del Kremlin. Al poco de la Wagnerada, el gobierno de Putin aseguró que estaba detrás de su fundación, que no tenía que ocultar ya que era una herramienta, la Wagner, del poder exterior del Kremlin, y sobre todo es muy interesante las referencias del ministro de Exteriores Lavrov cuando vino a decir que Wagner seguiría siendo una herramienta de la geopolítica rusa. ¿Y dónde iba a ser esa geopolítica? Pues, por lógica, donde actuó por primera vez fuera de las fronteras, digamos, rusas, ¿no? O lo que ellos llaman la geopolítica rusa. La primera vez que actúan dentro de la geopolítica rusa sería en el 2015, con el apoyo a las milicias del Donbass. Después estuvieron en Siria, pero ya una misión privada que actuarían en su nombre y no supuestamente como una herramienta del ejército, sería, os lo vamos a la primera misión fue en Sudán, un lugar que ya conocemos todos. En aquel momento estábamos en la guerra entre Sudán y Sudán del Sur en el año 2017 y en ese momento podemos decir que la Wagner estaba unida al gobierno central de Sudán. Posteriormente, cuando la guerra entre Sudán y Sudán del Sur se acaba con la pacificación, comienza una guerra civil en Sudán en el que las unidades de acción rápida, que en este momento eran aliadas al gobierno central de Jartum, comienzan una lucha contra los pastores del sur hasta que la relación entre los grupos de acción rápida y el gobierno central acaba en una guerra civil, en un golpe de Estado, del que ya hablamos el año pasado, y os hicimos varios programas explicando esta ruptura entre los aliados en la guerra. ¿Qué pasa aquí? Que en esta dicotomía, ¿no?, que tuvo Rusia entre apoyarse en el ejército de Jartum, el ejército, digamos, oficial, y en las milicias de acción rápida, optó por apoyar al rebelde. ¿Por qué? Por las minas que tenía en el sur. Casi todas sus explotaciones mineras están en territorio controlado por las milicias Yagüí, que son estas que controla los grupos de acción rápida. Después de Sudán, una intervención en África, que es muy importante, la tenemos también en Libia, donde participa, por ejemplo, en las zonas de Benghazi y Tobruk, en apoyo del mariscal de campo Khalifa Haftar, el líder del Ejército Nacional Libio. También estuvo en Madagascar, pero su primera intervención en el corazón de África, que es lo que más nos llama la atención y más nos interesa, fue con el apoyo en el 2018 al dictador centroafricano, os voy a poner una foto, Touadera. Aquí tenemos una imagen, este hombre, Touadera, es el líder de Centroáfrica, y este hombre en el 2008-2013 gobernó democráticamente hasta que fue depuesto en un golpe de Estado. Después recupera el poder en el 2016, siendo reelegido supuestamente con unas elecciones democráticas. Pero ¿qué sucede? Que cuando ve en peligro su poder, en el 2018 llama o pide apoyo a Rusia y le envían un contingente
de la Wagner. En este contingente que se habla de unos 1.400 hombres, además también de los 1.400 hombres que digamos entregó la Wagner en el año 2018 para asegurar el poder de toda Udera. Vamos a poner un mapa aquí que nos pueda servir para situarnos un poco. Este mapa viene aquí, aquí está. Tenemos aquí un mapa para que podamos posicionar Centroáfrica, está aquí. En el 2018, estos hombres, digamos, de la Wagner se encargan del asesoramiento y también de operaciones militares de apoyo al gobierno, digamos, de toda Udera. Y la otra PMC, Redut, se convierte en guardaespaldas de los VIP del gobierno. En el diciembre del 2018, por ejemplo, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó que la estructura general de Wagner en la República Centroafricana es una empresa comercial afiliada a Yevgeny Prigozhin, la M-Finance LL Security Service de San Petersburgo, cuyas principales áreas de actividad son la extracción de piedras preciosas y la minería privada. Servicio de seguridad. Y según el SBU, algunas de las PMC fueron transportadas a África directamente en el avión privado de Prigozhin. Aquí lo que estamos viendo es la clara vinculación entre la seguridad y la explotación de recursos mineros. En este tiempo, en los años 2018 hasta el 2023, podemos decir que el funcionamiento de las PMCs Wagner y otras compañías rusas juegan a una doble función. Primero, herramienta del poder del Kremlin, pero segundo también una fuente de enriquecimiento para los accionistas de estas PMCs. Y lo que están haciendo poco a poco estas PMCs es dar seguridad a ciertos estados, o mejor dicho, vamos a decirlo claramente, a ciertos regímenes en algunos estados para tomar el control a cambio de entregar ciertos recursos mineros o riquezas de la nación a la Wagner o, digamos, otras compañías. Cuando tenemos esto como ejemplo, Centroáfrica, podemos entender mejor lo que va pasando posteriormente en todos los países que tenemos en el mapa. Podemos ver aquí en el mapa una serie de países que, vinculados de una manera u otra a Rusia, empiezan a tener golpes de Estado a lo largo de los años en torno al 2020-2023. Si os fijáis, la mayor parte de ellos tienen golpes de Estado fraudulentos y posteriormente uno exitoso. Los exitosos, por ejemplo, tenemos claramente el de Burkina Faso, que lo da un hombre que hablaremos después de él, porque es vital para entender este golpe de Burkina Faso al nacimiento del Africa Corps. Tenemos Burkina Faso en el 2022, Guinea en el 2021, Níger en el 2023, que este sería el último, y Mali en el 2021. ¿Por qué estos estados comienzan a caer en manos de los intereses rusos? Básicamente, lo primero que tenemos que tener en claro es la situación caótica que viven estas naciones. Estas naciones están sufriendo, la mayor parte de ellas, guerras continuas contra grupos yihadistas que hacen imposible un poco, digamos, la seguridad. Voy a poner un mapa para que entendamos este crisol. Este creo que vale. Tenemos un poco el mapa de la presencia de grupos yihadistas en el Sahel y tenemos que donde más presencia hay es en Mali, en Níger y un poco en el norte de Burkina Faso. Estos grupos yihadistas hacen que, digamos, el Estado pierda su fuerza. En primer lugar, los que acuden en ayuda de estas naciones son los países occidentales, especialmente podemos decir Francia como antigua metrópolis, acude junto con la Unión Europea y crea una serie de bases y misiones de pacificación y sobre todo de entrenamiento de los ejércitos del Sahel. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos de los proyectos que son el G5 Sahel, la operación Barkhane de Francia y, por ejemplo, también las Naciones Unidas tiene varios campamentos. Estos campamentos desaparecen todos tras los golpes de Estado prorrusos que entre las condiciones que piden o lo que garantizan o lo que proclaman a su pueblo es acabar con la explotación de Francia de sus recursos. Pero claro,
esto sabemos todos que lo que suele pasar es que cambia el dueño o cambia el explotador. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que de estas misiones de pacificaciones no queda ninguna. Hay un pequeño destacamento español en Mali, si no recuerdo mal, es en Mali, unos 6 soldados o guardias civiles, no sé cuántos de cada, que todavía no se sabe muy bien por qué no vuelven, porque realmente su trabajo es totalmente imposible en un contexto en el que el Estado se declara claramente enemigo de la Unión Europea y de Occidente y fiel aliado de Rusia. Rusia inteligentemente lleva un tiempo creando o cosiendo unas relaciones con algunos países africanos en lo que se llama la cumbre Rusia-África. El año pasado, en esta cumbre, que fue creo que fue la cuarta o quinta, no me acuerdo ahora mismo, cuarta o quinta cumbre en San Petersburgo, fue famosa la imagen de Prigozhin antes de su accidente aéreo, cómo hablaba con varios de los dictadores de estos territorios, ¿no? De Níger, Mali, Burkina Faso. De hecho, tengo una imagen, por ejemplo, una que se hizo muy famosa de el capitán Ibrahim Traoré con Putin también, como muestra de esa relación estrecha que van atando entre el Kremlin y los nuevos gobiernos del Sahel. Entre las promesas que se hicieron en esa cumbre estaba la entrega de comida o entrega de grano que estaba en peligro por la crisis del corredor ucraniano y como muchos países africanos bueno, necesitaban el trigo africano, el trigo ucraniano, Rusia garantizó la entrega a 6 países que son justamente los países que giran en su entorno, que se le entregaría gratuitamente unas toneladas de grano. Eso es parte, digamos, de la diplomacia. Posteriormente, vamos viendo que van apareciendo intereses militares rusos en ese territorio. Pues tenemos cómo se va creando esa red, que el que quiera saber más, tengo un programa sobre el caso para ampliar, digamos, lo que estoy explicando aquí, porque esto va muy rápido y hay varios programas sobre este que hicimos, Objetivo África, que es cuando los golpes de Estado, que lo hice yo también en solitario. Ahí explicaba también lo que estoy explicando en más profundidad. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando muere Prigozhin y se nos plantea qué hacer con todo el entramado de empresas, contratos, negocios, minas, seguridad y sobre todo guerra híbrida que había comenzado a crear la red Wagner, ¿no? La red Wagner, hay que recordarla, que siendo en su comienzo, ¿no? El ejército de bolsillo de Putin, un arma, digamos, de la diplomacia en la zona gris de Rusia, por necesidad se tuvo que constituir en una fuerza de choque, en una fuerza de combate ordinaria, desangrándose en los campos de batalla de Ucrania, especialmente en la ciudad de Bakhmut, como ya hablamos y vimos en muchos programas, durante meses combatió y consiguió finalmente tomar la ciudad, pero con miles de muertos entre sus hombres, como dijo varias veces Prigozhin, más de 20.000 muertos, en algunas veces dijo 20.000 y puestos 30.000, pero estamos hablando de miles de hombres, muchos de ellos, cierto, que presidiarios, pero otros hombres de los que se habían formado en la, digamos, en la PMC Wagner durante el tiempo de recuerdos de África, ¿no? Seguro que en sus trincheras recordaban la guerra de África, que es guerra distinta, y sobre todo también un negocio más rentable para Wagner que el sueldo o el dinero que les pagase el ejército ruso por sus hombres entregados a la muerte en Bakhmut. Eso, entre las quejas de Wagner en su momento, cuando Prigozhin hizo la Wagnerada, era una de ellas, decía, qué bien estaba yo en África antes de meterme en esta guerra por patriotismo y por responder al gobierno, ¿no? Pues la Wagner supuestamente era siempre una empresa privada, pero todo el mundo sabía que tenía contratos directos, por ejemplo, con el ejército del aire ruso para enviar a sus hombres en aviones militares. También se sabía el contacto con el GRU, que no había ninguna duda de esa vinculación. Pues cuando desaparece la PMC,
o la Wagner, digamos, desaparece Prigozhin y comienza a hablarse de herederos de la empresa, aparece durante un tiempo Surovikin en Libia, manejando los hilos de la PMC Wagner y de otras PMCs en territorio del Líbano, de Libia, perdonad. En Libia, un lugar muy interesante que hay que volver a poner los ojos, porque hoy mismo, y os lo voy a poner aquí en pantalla, a ver si lo encuentro, perdón. No lo encuentro. Bueno, en el canal de Telegram del Africa Corps que existe y está muy interesante, hoy están hablando todo el rato de el problema o de la situación en Libia y cómo ellos van a intentar explotar esa situación de revueltas contra el gobierno de Benghazi. Por tanto, ojos al dato, ya está caliente Libia. Y Libia está muy cerca de nuestras costas, es la puerta de la inmigración ilegal, por ejemplo, a Italia, y un país en el que no exista ningún referente, digamos, prooccidental y esté Rusia dirigiendo uno de los estados existentes en, digamos, de los gobiernos, ¿no? O de las autoridades existentes en Libia, es un gran peligro para la, digamos, la estabilidad de toda la Unión Europea. Libia está en el punto de mira del Africa Corps. Está en su cuenta oficial de Telegram y es muy interesante que lo estamos viendo. Bueno, ¿por qué hablo de esto de Africa Corps? Esto antes era como una especie de nombre que se daban los propios miembros de las distintas PMCs que luchaban o combatían por los intereses rusos y por su propio interés en África, pero comienza en diciembre todo con este anuncio que os voy a poner en pantalla, que se comienza a mover en redes sociales. Es un anuncio, en ruso, está claro, en el que ofrecen una serie de ventajas, como un sueldo, un buen sueldo. Realmente el sueldo creo que eran 20.000 rublos, pero son unos 1.200 euros por luchar o participar en esta nueva unidad que es el Africa Corps. Os voy a poner la versión traducida con un traductor de estos automático, pero nos puede servir bien para leerlo. Servicio de contrato del cuerpo africano. Buscamos jóvenes fuertes y valientes. Garantizamos pagos altos y gratis. Atención médica, servicio. Es decir, te pagan bien y te dan gratis la atención médica. El liderazgo de comandantes competentes. Ayúdenos junto al pueblo de África. Tenéis ahí los teléfonos para llamar. Centro de llamadas en la región de Krasnodar. Esto es un anuncio de reclutamiento del Africa Corps. Interesante o importante. Este centro de reclutamiento es previo a la oficialidad de la unidad. ¿Vale? Posteriormente, ya el ejército toma el control y considera que este Africa Corps es una unidad del ejército. ¿Vale? Lo vamos a ver después esto. Os voy a poner un vídeo de autopropaganda también de esta unidad. En el que podéis ver un poco el panorama, ¿no? Lo que te proponen, seguro que te dicen únete a la aventura, a la formación, ¿no? Drones, tal. Lo interesante es que te pone todo esto con paisaje ruso y solo algunas escenas no africanas. Pero es muy importante este deseo de buscar reclutas. Seguro que para mucha gente rusa esta posibilidad, ¿no? de unirte al Africa Corps y librarte de la guerra de Ucrania puede ser una buena tentación y por eso están buscando también reclutas que lo vean así, ¿no? Pero claro, aquí no les va a valer cualquiera, por eso ponen claro que les valen jóvenes, valientes y no les vale cualquier carne de cañón. Vamos a seguir viendo un poco qué es esto del Africa Corps. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. Vamos a ver alguna cosina, ¿eh? No tengo preguntas, creo, por ahora. Vale. Si hay alguna pregunta sobre la parte de la Wagner, hacerla ahora. Vale, pues no, pues seguimos. Pues básicamente podemos, después de este pequeño resumen de entrada para conocer lo que es el papel de la Wagner, así por alto, en África,
vamos a comenzar con la nueva marca o el cambio comercial o el cambio de organización o el new brand, ¿no? de la Wagner, que es el Africa Corps. Básicamente lo que está haciendo ahora el gobierno es asumir directamente, ¿no? el control de la función que hacía antes, digamos, una empresa privada para el gobierno ruso, ahora lo hace directamente el Estado. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que se hicieron previamente a esto. Putin se reunió y mantuvo conversaciones con el líder interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, durante la cumbre Rusia-África de julio del 2023. El viceministro de Defensa de Rusia, Yunusbek Yukurov, visitó Libia en agosto y Níger en diciembre, antes de viajar a Mali. El 24 de enero, Putin se reunió con Mahamat Idriss Déby, el líder militar del Chad. El mismo día, las operaciones del Africa Corps aparecieron por primera vez en un canal de Telegram. Y ahí va la foto de ese canal de Telegram en el que aparece la primera noticia oficial del Africa Corps. Es decir, ya se estuvo preparando durante un tiempo esta nueva marca, este nuevo nombre, y aparece aquí la primera foto oficial del Africa Corps, que es la llegada al aeropuerto de Burkina Faso de un contingente de miembros ya digamos, del ejército, no de una PMC. Esto fue en enero en Burkina Faso. No, esto fue posterior a esta foto. Son estas dos, estas tres. Esta y esta. ¿Qué hacía estos miembros del Africa Corps ya en enero en Burkina Faso? Lo que están haciendo es construir la base del Africa Corps en Burkina Faso. Se lleva construyendo un tiempo, ya os voy a poner una foto en enero. Es la base de Loumbila, a unos kilómetros al noreste de Ouagadougou. Loumbila, a 20 kilómetros al noreste de Ouagadougou. Aquí lo tenéis. Es una base que está creciendo, está cerca del aeropuerto de la ciudad y poco a poco va creciendo. En esta base, aparte de ser una base preparada para entre 100 y 250 rusos, hace también misiones de entrenamiento. Por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes que hay en cuentas de... Por ejemplo, aquí hay imágenes de instrucción a soldados de Burkina Faso por parte de un miembro del Africa Corps. Tenemos alguna imagen más, por ejemplo. Os prometo que tenemos imágenes. Bueno, pues tenía muchas más. Cosa de los lectores de fotos. Importante sobre el tema os voy a poner un vídeo que eso sí que lo tenemos y aquí está. Aquí tenemos a dos instructores del Africa Corps con soldados del ejército de Burkina Faso justo en esa base militar. Si os fijáis, interesante es que se construyeron varias edificaciones para aprender a combatir en digamos, combate urbano. ¿Por qué es esto? Porque se está viendo también en el caso de Mali y Níger el hecho de que las columnas de los Tuareg y de los yihadistas entran a combatir en ciudades y por lo tanto, aunque hasta hace poco era guerra digamos, de técnica, ¿no? Guerras de columnas, de pick-up, lo que se está viendo es que hay cada vez más combates en pequeñas aldeas. Incluso hay un vídeo que vi hace un tiempo en Twitter, hace unas semanas, en las que enseñaban a soldados de estos países, no me acuerdo si creo que era de Burkina Faso, a combatir en trincheras. Puede que empiecen a preparar trincheras para proteger algunas de las bases ante los ataques de las columnas, por ejemplo, yihadistas que atacan y marchan. Vamos a ver ahora el organigrama, ¿no? O quién está detrás de todo esto. Tras la muerte de Wagner está claro que se tuvo que recomponer, ¿no? De alguna manera el mando. Esta es una imagen sacada del Wall Street Journal en el que más o menos vienen a decir quién está detrás, ¿no? De todo esto. Por un lado, nos quedan dos PMCs de las que ya hablamos, que está la Convoy, que ya hice yo hace tiempo un pequeño programa sobre ellos, y la Redoute. La Redoute está liderada por Konstantin Mirsayats, pero el que pone la pela, que esto es igual que el caso de Prigozhin, es
Gennady Timchenko. Y en la convoy, el líder militar es Konstantin Pikalov y el accionista mayoritario o el jefe del consejo de administración, como era Prigozhin, es Arkady Rotenberg. Pues tenemos dos PMCs que están organizadas o estructuradas ya no como un negocio, digamos, proxy, no como algo que podíamos negar que fuese nuestro, sino ahora mismo forma parte, digamos, directamente del Ministerio de Defensa y está bajo las órdenes de Yunus Bek Yevkurov, digamos, el jefe de departamento, ¿no? El jefe del el viceministro de Defensa. Y el encargado, digamos, de la organización como tal del Africa Corps es Andrei Averyanov. Andrei Averyanov, que hablaré de él posteriormente porque es muy interesante este hombre. Un segundo. Pues tenemos que el líder es este hombre Yevkurov, que como estábamos hablando, que es el viceministro, podemos decir el nombre así más oficial. Pero el que es muy interesante es este hombre, que os voy a poner una foto de archivo, Andrei Averyanov, un hombre de los que podemos hacer varias películas sobre su vida. Este hombre es miembro encargado por parte del GRU de supervisar en su momento a la Wagner. Pero lo más interesante es que este hombre dirigió a la unidad 29155 del GRU, especializada en operaciones encubiertas de sabotaje y asesinato. Y de hecho, entre sus misiones más conocidas fue la explosión de un polvorín, según muchos, en la República Checa. Según muchas fuentes, vinculan a este hombre a una explosión en la República Checa de un gran arsenal. Es un hombre de los que, digamos, se encarga de desestabilizar territorios, desestabilizar naciones, pero sobre todo, un papel que hizo muy bien fue lo contrario, estabilizar dictaduras. Era la herramienta del Kremlin para estabilizar los regímenes que él quería consolidar. Por eso su gran vinculación con la Wagner. Podemos decir que la Wagner era la herramienta que usaba el GRU a través de este hombre como herramienta geopolítica de Rusia. Es decir, este hombre ya estaba vinculado a África mucho antes de la creación del Africa Corps. No, vamos a ver si alguna cosa más. Los anuncios que os puse antes, según algunas fuentes, tienen un éxito rotundo. Se habla que 20.000 hombres se apuntaron al Africa Corps y me imagino que gran parte de ellos fueron rechazados, pero esto habla de que tiene un interés muy, muy grande para Rusia esta herramienta para, en primer lugar, obtención de recursos, crear un mercado que compre sus productos, ya sean cereales, pero también, por ejemplo, algún tipo de productos elaborados y sobre todo, lo más importante, armas. Es decir, el mercado ruso de armas, cuando acabe la guerra, si acaba algún día, pues esperemos que sí, necesitará clientes. Y lo que está creando es esa red de clientes. Pero lo más importante es que esta guerra en África es para Rusia una desestabilización de Occidente, especialmente ¿de quién? De Francia, que es la que, si os fijáis, está liderando tras esto la política más agresiva contra Rusia en la guerra en Ucrania. No hace mucho Macron, al principio de la guerra, era el que más intentó negociar y ahora Macron, tras todo lo que le está pasando a África en su patio trasero, a Francia, perdonad, su política cambió rotundamente. Por lo tanto, el objetivo de desestabilizar, no sé si lo ha conseguido, pero sí ha conseguido el objetivo de sacar, de descongelar a Francia en cuanto a su ayuda a Ucrania. Por lo tanto, vamos a ver que va a aumentar claramente, poco a poco, la ayuda de Macron a Francia, a Ucrania, perdona. Tenemos esto que os estoy comentando. Voy a ver si se me olvidó algo de lo que tenía en el guión, porque... Vale, tenemos el liderazgo, que eso lo tenemos todo ya. Mira, aquí tenemos una imagen que os va a gustar.
Yo tengo tantas pantallas que me pierdo. Aquí tenemos, después de otra visita a Burkina Faso, donde el primer avión con el personal del Africa Corps de las Fuerzas de Armadas rusas, de llegar el Deputy Minister, ¿no? El ministro secretario de Defensa, coronel general Yusnuk Bek Yevkurov, visitó Libia, donde se encontró con el califa Haftar. ¿Os acordáis? Que ya os hablé de este hombre, y esto es importante, en 2017 ya había esa participación de Wagner en Libia. Y os dije que estaban los grupos de Telegram de este Africa Corps muy caliente. Por lo que está claro que el próximo objetivo de desestabilización o el próximo objetivo en el que Rusia va a poner su punto de mira es Libia. Y Libia está al lado de nuestras costas. Está en la puerta de Europa. Por lo tanto, está claro cuál es el objetivo de Rusia. Rusia no está buscando liberar pueblos, no está buscando descolonizar pueblos, como dicen en su cuenta de Telegram, que es muy simpático el discurso, sino lo que busca es una guerra híbrida. Está buscando desestabilizar a su rival, a su enemigo, en su puerta. Podéis entender ahora también cómo en Italia, la que supuestamente iba a ser muy prorrusa, tiene un discurso bastante antirruso. ¿Por qué? Porque sabe que Rusia está detrás de la desestabilización que tanto afecta a Italia de Libia. Si Libia está desestabilizada es porque en gran parte está Rusia también en ese territorio. Esta foto, aquí lo tenéis, y al poco hay ese movimiento y esas revueltas en las calles de algunas ciudades de Libia contra el gobierno. No este gobierno, sino el del otro. Este es en Bengasi, pues es en Trípoli donde está el problema. Sabéis que Libia está partida en dos grandes gobiernos y después territorios tribales y territorios bajo el control de Al-Qaeda, ¿no? Ahí había también un personaje que es importante entenderlo, que ahora pasa un poco de moda, está fuera, digamos, del poder, que es este hombre, el que decían todo el mundo que iba a ser el sucesor, ¿no?, de Wagner, que es Anton Olegovich Elizarov, conocido por Lotus, un exoficial de las VDV que participó en el Cáucaso, pero que también fue uno de los más importantes hombres de la Wagner. Combatió en Siria, en la Wagner, donde fue herido en el 2017. En el 2018 y 2019 estuvo como instructor en Centroáfrica y luego estuvo en Libia en un destacamento de asalto en el 2021. Y también participó, como no, en Soledar, donde lideró el destacamento de la Wagner. Pues este hombre se hablaba siempre que iba a ser el sucesor de la Wagner, pero claro, con este cambio de poder, me imagino que lo que hacen con él, al desaparecer la Wagner de este, digamos, organigrama que os puse antes, desaparece, digamos, de la troika de PMCs la Wagner. La Wagner podemos decir que ya no existe, viendo el organigrama que os puse antes en el ¿vale? Lo que hay es gente de la Wagner que estarán en otras PMCs o directamente formarán parte del ejército del Africa Corps, digamos, oficial, ¿vale? No sé si os expliqué bien todo esto, son muchos datos, muy complejo todo, pero como es un programa de Hablamos, comienzan las preguntas. No sé si me olvidé algo, yo creo que más o menos os conté toda la situación, una situación muy compleja en la que vamos a ver cómo la desestabilización, la guerra en la zona gris, va a afectar a parte del Sahel, que es una, digamos, la muralla sur, ¿no?, de Europa, va a afectar directamente a la costa sur de Europa, a Libia. Y ya vimos una imagen del jefe del Africa Corps reunido con el líder, el mariscal de Bengasi, y es muy importante que entendamos esto, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna pregunta vuestra, como siempre, y si no es así, pues hasta mañana. Vamos a ver si hay preguntas. A ver, Paco, ¿puedes explicarnos un poco la relación de los rusos y los yihadistas? Bueno, mira, en este caso, los rusos no tienen una relación directa con los yihadistas. A ver, no hay,
No estamos hablando de que financian los yihadistas, no. Lo que pasa es que estos países están desestabilizados, todo el Sahel, y os pongo una imagen de nuevo con el Sahel, digamos, están desestabilizados por distintos grupos terroristas, grupos yihadistas, rebeldes tuareg, ¿no? También en algunos territorios, y las propias luchas internas existentes entre las distintas facciones de cada territorio, ¿no? Por ejemplo, en Sudán, entre pastores y campesinos, entre etnias, por ejemplo, también en el Sudán, y eso hace que el conflicto sea inherente casi a estos territorios, muchos de ellos creados artificialmente en la época colonial. Pero en el caso de los yihadistas aumentan el descontrol y acaban, digamos, con la posibilidad de un estado fructífero, ¿no? Un estado, digamos, no fallido. ¿Qué pasa con todo esto? Que muchos países se unieron a comienzos del siglo XXI, perdonad, a los proyectos de la Unión Europea y proyectos liderados por Francia para pacificar el territorio a cambio de ayudas, asesoramiento, instrucción militar, armas, pero según ellos fue un fracaso y a lo mejor quisieron cambiar demasiado el modo de vida de estos pueblos, ¿no? Intentando llevar derechos humanos, valores, digamos, occidentales, y algunos líderes militares, por interés propio o porque creían que los métodos que ofrecía Occidente más pacíficos no eran lo suficientemente exitosos y buscaron una nueva forma de acabar con el yihadismo. Y ahí es cuando entra el papel de la Wagner para asegurar, por un lado, los recursos mineros, ofreciendo seguridad en minas, pero sobre todo métodos más drásticos de acabar con el opositor. Es decir, Europa no podía llegar a un poblado y hacer una masacre como se hicieron en Burkina Faso y matar a 200 aldeanos. Eso la Wagner no tiene problema. Y eso lo hizo. Y está demostrado y podéis buscar y encontraréis ejemplos de ello. La Wagner utiliza métodos expeditivos y cuando era, digamos, una empresa privada, no parte del Estado ruso, lo tenía muy fácil. Ahora la doctrina rusa cambiará y lo hará de otra manera. No creo que lo haga de la misma forma que lo hacía Wagner, pero tampoco me extrañaría que lo hiciese. O sea, no creo que cambie su visión y el enfrentamiento con el yihadismo es directo. ¿Por qué? Porque también tiene un problema interno Rusia con el yihadismo. Es decir, no hay que olvidar que el yihadismo es un problema que tiene Rusia en su vientre sur, desde el Cáucaso hasta Siberia, hasta Mongolia, ¿no? Hasta la frontera con Mongolia son todos países musulmanes, ¿no? Y ahí tiene un problema también de yihadismo, como le pasó en Chechenia, ¿no? ¿Cómo van las cosas en Libia? ¿Se estabiliza el país? No, todo lo contrario. Se está tendiendo a una mayor desestabilización. Os voy a esperar un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Que tiene que ver con esto. Un segundito, ¿eh? Que estoy buscando las noticias estas de Libia. Bueno, estoy buscando el canal del Africa Corps. Y bueno, habla mucho de Libia. Bueno, no lo encuentro, pero en el canal hoy mismo estaba hablando de Libia. No. Libia está en su punto de mira. Os puse la foto antes para que lo vieses. Habla de los chinos y de los islamistas por esa zona. Esta semana secuestraron yihadistas a más de una centenar de niños en Nigeria. A ver, en Nigeria funciona la educación occidental es mala, que se va a cambiar el nombre. Espera. La educación occidental es mala. Mira, me quedé el nombre en castellano, pero se me acaba de ir el nombre. Ay, mierda. Espera. Boko Haram, aquí tenéis el mapa de Nigeria. Actúa Boko Haram, que digamos que va a su libre albedrío, no pertenece a las dos grandes cadenas, ¿no? A las dos grandes empresas del terrorismo yihadista, que es Al-Qaeda y el ISIS, ¿no? El ISIS tiene en la zona de Nigeria una franquicia que se llama el Estado Islámico del África Occidental, que es una de la provincia occidental, perdonad. Y esa franquicia hace poco también atacó varios puestos militares del ejército de Nigeria. Por otro lado está Boko Haram, que es habitual en ellos el secuestro de personas, especialmente niñas, para casarlas con sus guerreros. Y especialmente niñas de religión cristiana para
en primer lugar, acabar con, digamos, con el cristianismo en Níger. En Nigeria, perdona. Sí, eso, sí, se me fue el nombre de Boko Haram. Esperad un momento, ¿eh? Vamos a más preguntas. Buenas tardes. ¿Crees que el endurecimiento de Francia respecto a la invasión rusa es consecuencia de la intervención de esta en África? Ni una sola duda tengo. Claro, 100%. Para mí está totalmente vinculado la expulsión de Francia de su tierra, de su patio trasero, ¿no? De ese territorio de la francofonía, y no tengo dudas ninguna que está detrás de esto. Es decir, Francia tiene que vengarse del que le atacó en un interés para él esencial, que es el uranio. El uranio para ellos es esencial porque sabéis todos que crearon o basaron su futuro energético en las minas de uranio de Mali, ¿no? Y entonces al final, y de Níger, perdón, me acabo de pillar, de Mali creo que es. Ahora me acabo de pillar yo mismo, espera un momento. Creo que es Níger. No, es Níger, justo, Níger. ¿Crees que habrá futuros golpes de Estado en África promovidos esta vez por Francia para expulsar a Wagner? A ver, lo lógico es que lo intente. O sea, Francia tiene que tener también su servicio de seguridad, su servicio secreto, haciendo lo mismo que hace Wagner. ¿Y lo puede realizar? Sí, porque a ver, Rusia tiene la capacidad para dar armas, capacidad a lo mejor para dar ciertos aportes, pero no va a tener, con el estado de la guerra, la capacidad para dar dinero como puede dar Francia o toda la Unión Europea, ¿no? Esto va a funcionar de la siguiente manera. Si Wagner y los estados dictatoriales o golpistas, ¿no?, que se van configurando aquí pueden afianzar el poder, pues no pasará nada. Pero si por algo no son capaces de controlar digamos, al yihadismo, puede que entre otra potencia y que vuelva Francia a intentar, como pasó con Mali, cuando Mali estuvo a punto de caer en manos de los Tuareg y de los yihadistas, con el asalto aerotransportado para salvar la capital y hacer frente un poco a la caída del Estado, ¿no? El problema es que la división interna en esta zona es muy grande y, de hecho, el único elemento que había común a todos los países, que era la comunidad de estados del África Occidental, estoy buscando un mapa para que lo veáis un poco. Esa comunidad de estados del África Occidental intentaron organizar entre ellos una especie de alianza para expulsar a los dictadores de Burkina Faso, Mali y Níger, y no lo lograron. Y de hecho Nigeria, perdona, que es el mayor estado que habría aquí, no interviene porque tiene problemas internos entre el norte musulmán y el sur cristiano, ¿no? En el sur, donde está la mayor parte de los yacimientos de petróleo, puede que estén a favor de intervenir, pero el norte no. Es decir, hay muchos problemas internos y muchos, digamos, debilidades para unirse contra la alianza que está creando Rusia entre Mali, Burkina Faso, Níger, Centroáfrica y Chad, ¿no? Y Sudán. Bueno, en Sudán, os recuerdo que en Sudán sí hay tropas, unos 100 hombres, dicen, ucranianos de las fuerzas especiales, luchando contra Rusia y contra los grupos de acción rápida, siendo apoyados, ¿no?, por el gobierno de Jartum. ¿Crees que habrá futuro? Y otra pregunta, ¿cuál es la presencia de China en África? Bueno, a ver, por ahora es una presencia comercial. China lo que se dedica es a crear infraestructuras a cambio de materias primas y asegurarse durante un tiempo el suministro de materias primas a un precio X, a cambio de fortalecer, digamos, las infraestructuras de un Estado. Eso sí, casi siempre construidas por mano de obra china, ¿no? Por lo tanto, el beneficio que deja para esos países es solamente la infraestructura, no el proceso de creación de la infraestructura, ¿no? No, yo no soy especialista, no. Me dice aquí uno especialista en la colonización francesa en el Sahel, no, yo no soy especialista. Yo lo que intento es explicar al mundo cosas que yo quise aprender. Yo estuve estos días leyendo cosas que ya había leído hace tiempo, releyendo, para intentar explicarlo. Yo no soy especialista. Yo lo que hago es explicar.
Este es un canal para aprender. Y cuando hay un especialista, viene el especialista. Y aquí hablamos, yo estoy explicando. Si algo de lo que estoy diciendo es mentira, me lo decís, ¿vale? Y hablamos. En el caso de la colonización francesa de esta zona, no es para entrar aquí, pero lo que es importante es la creación de la francofonía, esa zona que tenía como moneda común el franco, y eso para muchos es una vía de, digamos, de explotación económica de los países de Centroáfrica por parte de Francia, una vez desaparecida, digamos, la relación colonial. Todos tenían la moneda francesa como moneda de intercambio, y eso hace que el que tuviese el poder real era Francia en cuanto a la devaluación de la moneda y el control, sobre todo, de cambios, ¿no? Pues sí, ya lo dijo aquel. Si quieres aprender sobre algo, escribe un libro. Yo en este caso, si quieres aprender sobre algo, hazte un podcast. Pues vamos a más preguntas. ¿Puedo hablar de la relación de Gaddafi con ETA, IRA y otros grupos terroristas en Occidente? Pues básicamente, el enemigo de mis enemigos es mi amigo, ¿no? Gaddafi era afín un poco a, digamos, afín al bloque del Pacto de Varsovia, aunque él va por libre, era un verso libre, él era de un socialismo musulmán y tribal. En su libro verde mezclaba el concepto de islámico, socialismo y tribalismo, y con todo eso creó una especie de régimen dictatorial con tintes socialistas, no panarabistas como el resto, sino cerrado a la nación libia. Y bueno, consideró como arma de diplomacia o desestabilización apoyar a grupos terroristas. Es cierto que el IRA estuvo muy claramente vinculado, ETA en algunos momentos, pero es algo que hicieron más regímenes. En la época de la Guerra Fría, detrás de todos los grupos terroristas había una financiación de grupos terroristas, digamos, de índole de izquierdas, de la Unión Soviética, de una medida o de otra, siempre había algo detrás que dirigía un poco el cotarro, ¿no? Sugerencia para el programa: La conquista de Tombuctú por el renegado español Joder Pachá. Sí, es muy interesante lo de Pachá, cómo tomó Tombuctú. El problema es que hay muy poca información y no creo que dé para un programa, ¿eh? Pero bueno, buscaré a alguien que sepa del tema, porque sé que hay una Despertaferro que habla de él, lo leí, pero no sé mucho más tampoco. ¿El piloto ruso desertor de helicópteros que dieron de baja en España es señal de su alcance? Efectivamente. Sí, claro que sí. Es señal de su alcance es señal de su alcance la creación de agentes de desinformación interesados, muestra de su alcance cómo estuvieron detrás también del proceso catalán antes de la guerra en Ucrania, que cada vez está más comprobado y más demostrado que era la intención de desestabilizar a España y con ello a la Unión Europea. Está detrás de envenenamientos en varios países. Pues claro que sí, su fuerza es muy grande. Y esperemos que no hagan nada más porque nuestros servicios de seguridad funcionen. Claro, eso es lo que tienen que hacer. El piloto. Una última preguntilla, Paco. ¿Cómo de dependiente es África de las ayudas internacionales? Me refiero a que si hubiese una gran guerra mundial, no llegarían suministros. Entonces, ¿qué? A ver, África es muy dependiente de la comida, del grano. De hecho, por ejemplo, Egipto es muy dependiente, muy, 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 muy dependiente de los cereales rusos y ucranianos, o si no, de Estados Unidos. Es decir, ellos dependen de la importación de grano. Y en África hay muchos países que les pasa lo mismo. Muchos intercambian a lo mejor materias primas mineras por grano, y si eso se une a un momento de sequía, y imaginar lo que nos viene: sequía, calentamiento global, la causa no me importa, y, y aumento de la población en África hasta llegar a duplicarse algunos países en poco tiempo. Eso va a ser una bomba que tenemos que tener controlada, y si se deja de dar dinero, la bomba va a estallar antes. Por lo tanto, el problema, claro, que Europa no va a dar dinero a un territorio que no tiene ninguna relación positiva con nosotros. Es decir, si Burkina Faso no tiene relación con la Unión Europea, no vamos a darles dinero. Eso es un tema que puede desestabilizar más. ¿Está Rusia en capacidad de
aportar lo mismo que la Unión Europea a estos países? Pues es lo que tenemos que ver. Voy a hacer una pregunta más. No, a ver. A ver, no me llaméis tragozonista. ¿El calentamiento global existe? Sí, como existió a lo largo de la historia. En la historia, el globo terráqueo sufre X factores que producen subidas y bajadas de temperatura globales, cambios digamos, del clima, no del tiempo. El tiempo es corto, el clima es a largo plazo. En geografía e historia estudiamos esto desde el comienzo de la humanidad, cómo hay cambios en el clima, cambios más rápidos y más lentos. No tiene nada que ver la discusión de cuál es la causa de ese cambio climático para saber si existe o no existe. Es decir, existir puede existir. La discusión es cuál es la causa. Si es una causa natural, una causa de aumento de emisiones de CO2 por los volcanes o por los tubos de escape. Eso es lo que entrará la política, la ideología o el sesgo que queráis. Pero el ser humano, a lo largo de los tiempos en la Tierra, vivimos cambios en el clima y esos cambios existen. Momentos en los que en el Sáhara había sabana y momentos en los que ya no había ni hierba, ¿no? Y todo tiene que ver con enfriamientos y calentamientos. La causa me da igual, ¿vale? Globo terráqueo, sí, somos terraplanistas ahora también. Eso ya sé que es broma ya. Bueno, seguimos. Hay una pregunta más y había dicho una hora y ya estamos en la horita. Gaddafi había dicho a los europeos que él cerraba el grifo de inmigrantes a cambio de una cantidad de dinero. Bueno, eso lo hace otro que tenemos al sur que cobra y después abre el grifo para cobrar más, ¿no? Sí, a ver, que yo tengo mi teoría, yo no ensucio mi casa, ¿vale? Pero como hay gente que no se puede decir esto porque te insultan, bueno, estamos ahí. Pongamos que todo ayuda, lo antropogénico, lo natural y todas las causas juntas, gloria. La India musulmana, ¿qué papel está jugando? Hay masacres inmensas en iglesias cristianas, católicas y la ONU callada. Bueno, la India musulmana, bueno, en la India es hindú. Por mala suerte o la historia, casi toda la población musulmana de la India se fue a vivir al Pakistán oriental y al Pakistán occidental, ¿no? Que en su momento fue un solo país, Pakistán, pero después dio lugar a Pakistán y a Bangladesh. Quedan millones de indios musulmanes, pero la mayor parte y el gobierno actual es hindú, no es digamos, musulmán. Por cierto, esta noche tenemos un programa que os seguro que os va a gustar, que seguro que no tengo dudas ninguna, que es este programa, La India frente al Imperio Británico, en el canal de Bellum Artis Historia Militar, en el otro canal, no en este, a las 10 de la noche. ¿Con quién? Con Carlos Caballero Jurado. Sí, me refería al comendador de los creyentes, sí, que es como es su segundo nombre, ¿no? Bueno, la India, ¿qué opinas de las declaraciones del Papa sobre Ucrania? A ver, así vistas, a mí, claro, a ver, son normales en un religioso, ¿no? Que busca la paz y la negociación y todo esto. Pero claro, decir que es Ucrania la que tiene que comenzar a negociar, a lo mejor es Rusia la que tiene que comenzar a, a decir que entrega territorio de lo que tiene bajo sus manos porque no son suyos, ¿vale? Es decir, no, yo entiendo que el Papa diga eso porque como misión de paz y misión digamos, de intentar una solución pacífica, ¿no? Pero la realidad es que lo que se pide es que sea Ucrania la que pierda, ¿no? Y eso es algo que Ucrania no va a hacer, por lo menos hasta que se vea obligada, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, voy a ver la otra plataforma. Es que hay preguntas, pero no tienen que ver con esto. Israel tiene territorio que no le pertenece y no dices nada. Bueno, como que no digo nada. ¿No viste los programas que hice sobre el conflicto árabe-israelí en el que dije que yo estoy a favor de la creación del Estado palestino, pero siempre con una premisa, que haya paz previa y que el Estado que se cree no tenga como objetivo eliminar al otro Estado? Te invito a ver los programas con Carlos Canales en los que hicimos la historia del conflicto árabe-israelí y ahí se habla de todo esto. Es decir, yo nunca dije que no estuviese a favor de el Estado palestino. Y la devolución del territorio, hay que ver qué territorio piden unos y piden otros. A lo mejor, pues, llegar a un acuerdo sobre un territorio que para Israel
puede ser su solución de seguridad es muy difícil. A lo mejor hay que retrotraernos a la guerra del Sinaí o la guerra de los 6 días. La del 48 va a ser muy difícil que vuelvan es imposible que vuelvan a las fronteras del 48, ¿vale? Lo digo, ¿eh? Efectivamente, en el 48 fue Egipto y Jordania los que lo evitaron, porque primero se quedaron con ello. Jordania controló todo Transjordania hasta la guerra del, si no recuerdo mal, del Yom Kippur, no, de 6 días, perdona. La guerra de los 6 días y también lo mismo en Egipto con la zona de Gaza también, es decir, es lo mismo. ¿Es imposible sustituir las ayudas alimentarias a África por medios para que sean autosuficientes o no interesa? A ver, la mayor parte de las ONGs creen que hay que enseñar a pescar, ¿no? Y crean pozos, intentan cultivar la tierra, pero bueno, es muy, muy complejo, es un escenario complejo. Países muy corruptos, el nivel cultural muy bajo, no, es complejo. Bueno, vamos a finalizar. Lo de entrevistar a gente, a ver, yo a esa persona que decís, tengo la posibilidad, puede que sí, pero hablando con gente seguidora habitual del canal, me convenció o me dijo mejor que no, porque, digamos, es otro enfoque muy distinto y no pega con, digamos, con la audiencia que me escucha de normal, ¿no? Es decir, es muy complicado. No, casi que no. Últimamente no me gusta nada lo que dice. Has hecho más un youtuber como MrBeast para hacer pozos que las ONG. No, MrBeast es la leche, la verdad que sí. Ese hombre es increíble. Lo veo aquí en casa y es la leche. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa, que lo hice por petición de los mecenas. Y esto es lo que quiero decir. Mecenas, gracias por vuestra ayuda. Os invito a todos a haceros mecenas y así colaborar con el canal. Podía hacer este programa solo para los mecenas, pero me parece que no es el objetivo. El objetivo es que llegue a todo el mundo. Intenté resumir lo que yo busqué para entender lo que está pasando. No soy un experto, lo sabéis, de esto. Yo soy un simple amante de la historia y esto que estamos viviendo es historia e intento explicarla de la mejor manera posible, por lo menos para que yo lo entienda. Y espero que haya cumplido la misión. Y si es así, ya sabéis, podéis ayudar al canal dando a me gusta, suscribiéndoos, compartiendo y comentando este programa y todos los demás para que más gente descubra Ver un Artist, actualidad militar y geopolítica y también, como no, el otro canal, el de historia. Por cierto, os hablé este programa de la frontera sur de Europa y os invito a leer mi libro La frontera norte, un libro sobre la conquista del norte de México y el sur de los actuales Estados Unidos por parte de España, la frontera de la Nueva España. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Por cierto, en la página Francisco García Campa os podéis poner en contacto para pedir vuestro libro firmado aquí a un servidor, o si queréis alguna de las camisetas, también. Las vendo en la tienda de YouTube, pero en Francisco García Campa os la podéis también hacer con ella, a lo mejor al mismo precio más o menos, pero a lo mejor los envíos son más bajos. Eso no lo sé. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.